¿Qué tal, alumnos? Espero que se encuentren muy bien. Este video es para ilustrar lo que va a ser nuestra práctica de nuestra clase. En este caso vamos a ver cómo vamos a generar gráficos en las presentaciones de PowerPoint. Nosotros ya habíamos visto más o menos este tema ahí cuando vimos Word. Vamos a retomarlo aquí en PowerPoint, ya que también nosotros podemos insertar gráficas dentro de este programa. Vamos a tomar como base la presentación que les estoy dejando ahí en la plataforma. Es la que vamos a trabajar y es la que tenemos en este caso abierta. Bien, en nuestra primera diapositiva tenemos entonces el título que es Gráficos en las presentaciones. En este apartado entonces vamos a poner nuestro nombre. Ponen ahí su nombre completo para saber de quién es el archivo cuando estemos revisando. Entonces ponemos nuestro nombre completo. En la siguiente diapositiva tenemos el título de gráfico y entonces en este párrafo es donde nosotros vamos a escribir una breve definición de acuerdo a lo que nosotros entendimos en la actividad anterior, donde les dejé dos ligas donde viene la teoría de lo que serían los gráficos y qué tipos de gráficos se pueden utilizar. Entonces aquí escribimos una breve definición de lo que entendimos que es un gráfico, una herramienta de análisis que nos permite comparar ciertos números o valores numéricos representados a través de alguna forma gráfica. Lo que ustedes hayan entendido es lo que vamos a escribir. En la siguiente diapositiva, entonces tenemos los tipos de gráficos y en este texto yo les pido entonces que escriban el nombre de cada tipo de gráfico que podemos insertar aquí en PowerPoint. Es decir, aquí les dejé una imagen de referencia que es lo mismo cuando le damos insertar. Gráfico es esta ventana que nos está apareciendo, se las dejo de este lado como referencia. Entonces lo que tenemos que hacer es nada más escribir estos tipos de gráficos en formas de viñeta. Entonces reemplazamos este texto, ponemos columna, que es el primero que me muestra, el siguiente sería línea, circular y así sucesivamente con todos los demás tipos de gráficos que podemos insertar aquí en PowerPoint. Y ya tendríamos nuestra tercera diapositiva. En la diapositiva número 4 tenemos aquí un Smart Art, ya lo inserté. Y entonces lo que vamos a hacer con esta diapositiva es generar una especie de menú. A través de hipervínculos, cuando yo le dé clic, por ejemplo aquí donde dice discos duros, me tiene que llevar a la gráfica donde me muestra una estadística de discos duros, de calificaciones, comida o móviles. Primero vamos a realizar las gráficas y ahorita regresamos a realizar estos hipervínculos. Entonces esta va a ser una especie de menú. Por el momento la dejamos así como está. En nuestra diapositiva número 5 vamos a realizar nuestro primer gráfico. Aquí entonces les pido que realicen una gráfica de columna agrupada 3D. Le vamos a llamar comida. Y aquí es donde nos están planteando cuál es el ejercicio que debo de realizar. Aquí debe de ir mi gráfico y de este lado derecho les dejo lo que sería una imagen de referencia para ver cómo debe de quedar nuestro gráfico. Estos colores los está tomando en base al tema que yo estoy trabajando en esta presentación. Bien, entonces nos dice que se realizó una encuesta para saber el gusto de la comida de algunas personas. Y me dice que enchiladas fueron 80 personas, mole rojo 150 personas y así con las demás. Entonces vamos a realizar este gráfico. Me pide entonces que es una columna agrupada 3D. Vamos a utilizar este marco. Entonces le damos insertar gráfico. Elegimos el de columna y aquí en el estilo buscamos columna agrupada 3D. Damos clic y le damos aceptar. Entonces ya sabemos que debe de abrir una ventana de Excel y lo único que tengo que hacer es reemplazar los datos que tenemos aquí en esta hoja por los que me están proponiendo. Entonces en este caso, en lugar de categoría 1, nosotros vamos a escribir el dato que yo estoy representando. En este caso nosotros estamos representando tipos de comidas. En lugar de serie, nosotros vamos a escribir cada tipo de comida que contestaron según la encuesta. Entonces escribimos el primer tipo que es enchiladas, mole rojo, quesadillas,
Y aquí no importa si se acaba el espacio, bueno, nosotros seguimos escribiendo y automáticamente el programa tiene que ir incrementando los datos. Entonces el siguiente es chilaquiles y por último pozole. Ya tenemos los tipos de comidas, vamos a reemplazar entonces aquí estos datos según lo que hayan contestado. Nos dice que enchiladas fueron 80 personas, únicamente escribimos el número, mole rojo 150, quesadillas 100, chilaquiles 150 y pozole 120 personas. Bien, son los únicos datos que necesitamos, estos que nos sobraron, no es necesario borrarlos, lo único que tenemos que hacer es posicionarnos aquí donde está el límite del rango que estamos trabajando. Cuando aparezcan esas dos flechas, únicamente arrastramos según los datos que yo quiero graficar. Y entonces nuestro gráfico queda de esta manera. Vamos a poner aquí un título, vamos a poner que diga tipos de comida. Y ya quedó elaborado nuestro gráfico, entonces cerramos esta ventana de Excel y nuestra primer gráfica ya quedó. Vamos con la siguiente. En la siguiente me pide que insertemos una gráfica circular 3D para la compra o la utilización de discos duros. Entonces lo que nos plantean es, se encuesta un total de 2000 usuarios y le preguntan qué tipo de disco duro utilizan en su computadora. Para ello tenemos tres opciones, tres tipos de discos duros, que es SATA, IDE y SSD. Entonces me pide insertar una gráfica circular 3D donde se muestre qué número de usuarios respondió a cada tipo según su porcentaje. Entonces aquí yo lo que les estoy proponiendo es un porcentaje en base a 2000 usuarios. Entonces el gráfico lo que me tiene que mostrar es cuántos usuarios, no me tiene que decir 50%, sino cuántos usuarios de esos 2000. En el primer caso, bueno, pues es muy sencillo, el 50% de 2000 pues serían 1000. Aquí abajo les dejo la fórmula para que ustedes saquen el porcentaje, en este caso para 32%. Bien, vamos a insertar entonces el gráfico. Nuevamente utilizamos este marco y elegimos el tipo circular 3D. Damos clic en aceptar y esperamos a que se abra la hoja para capturar los valores numéricos. Bien, entonces vamos a reemplazar nuevamente los datos. En lugar de ventas, nosotros vamos a poner entonces usuarios. Aquí lo escribimos. Y aquí abajo, en lugar de trimestres, vamos a poner los tipos de discos duros que estamos proponiendo. Entonces es SATA, IDE y SSD. El último, bueno, se le considera o le llaman disco duro, pero en realidad es una tarjeta, ya es el de estado sólido, ya no es un disco, pero muchas veces así todavía lo nombran. Bien, entonces nos dice que para SATA es el 50% de 2000 usuarios. Entonces la fórmula me dice que debo de multiplicar 2000 por el porcentaje y eso lo divido entre 100 para que me dé el número de usuarios. Les pude haber dado el dato directamente, pero bueno, para que ellos utilicen un poquito ya sea o su cuaderno, su cálculo mental o en el último de los casos, pues nuestra calculadora. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a hacerlo con la calculadora, ya sea la de su teléfono, la que tengan ahí a la mano. Yo voy a utilizar la de la computadora. Entonces aquí abrimos la calculadora y multiplicamos, en este caso serían 2000. Lo multiplicamos por el porcentaje, vamos a obtener el primero, que se sale directo. Entonces sería por 50 y lo vamos a dividir entre 100. Y me dice que el número de usuarios son 1000. Entonces aquí lo ponemos el dato, 1000. Después para IDE me dice que es el 32%. Entonces nuevamente utilizamos la calculadora, multiplicamos los 2000 usuarios por el porcentaje, me dice que son 32%, lo multiplicamos por 32 y eso que nos dio lo dividimos entre 100. Nos dice que son 640. Ponemos 640. Y en el último nada más les estoy pidiendo
el resto eligió SSD. ¿Qué significa? Que debo de realizar una resta. Si aquí entre estos dos tengo el 82%, significa que el resto eligió SSD es de 18%. Entonces multiplicamos nuevamente 2000 por 18 y lo dividimos entre 100. Nos da un total de 360. Entonces con esas tres cantidades pues ya tenemos el número de usuarios. Este último dato que nos sobró, recorremos nuestro rango y únicamente me va a dar el espacio para los tres datos que estoy graficando. Cerramos la ventana y en este caso me tiene que mostrar el número como se ve aquí en la figura. Entonces vamos a darle clic aquí en el signo más y vamos a indicarle que quiero que muestre la etiqueta de datos. En este caso me va a mostrar el número de usuarios. Aquí lo estamos representando con porcentajes y acá con número de usuarios. Y entonces nuestro gráfico ya también quedó elaborado. Vamos con el siguiente gráfico. En este caso vamos a hacer una gráfica lineal con marcadores y nos proponen lo siguiente. Dice que dentro del grupo de informática se analizaron algunos alumnos al azar para verificar su desempeño académico en 3 evaluaciones. Entonces primero debemos de tener el nombre, lo que sacó en el primer parcial, en el segundo y en el tercer parcial. Tenemos aquí abajo los datos de los alumnos que se están analizando y sus calificaciones correspondientes. Entonces nuevamente utilizamos este marco y ahora me piden que sea una gráfica de línea con marcadores. Es esta que tenemos aquí. Entonces le damos a aceptar. En este caso, bueno, ya el rango es más amplio y entonces vamos a ver cómo vamos a modificar estos datos. Entonces, en este caso tenemos categorías, tenemos series. ¿Cuáles son los datos que voy a utilizar en categorías y cuáles son los datos que voy a utilizar en series? Entonces, si tenemos aquí series, vamos a reemplazarlo por este dato que sería primer parcial, segundo parcial y tercer parcial. Entonces aquí vamos a ponerlo, primer parcial, segundo y tercero. En lugar de categoría, nosotros vamos a elegir o a escribir el nombre del alumno en este caso. Entonces comenzamos con Mónica, Ángel, Alex y Armando. Como se podrán dar cuenta, estamos hablando de nuestro grupo, ¿verdad? Ok, entonces ahora sí, vamos a reemplazar los datos por estos números. Entonces nos dice que Mónica obtuvo 9 en el primero, 10 en el segundo y en el tercero tuvo 9. Ángel tuvo 8, 9 y 10. Alex tuvo 10, 8 y 9. Y por último, Armando tiene 9 y 2 dieces. Bien, ya quedó nuestra gráfica, que si se dan cuenta, bueno, pues es muy parecida a la que estamos mostrando aquí en la imagen de referencia. Entonces cerramos esta ventana y en los gráficos anteriores, bueno, pues ahí ya había elegido había dejado los colores que vienen automáticamente por el tema. En este caso, pues sí vamos a cambiar estas líneas porque se pierde ahí un poco. ¿Sí? Entonces, para cambiar el color de las líneas, únicamente selecciono alguna de ellas. Y si se dan cuenta, queda todo seleccionado. Entonces, vamos a ir aquí a la ficha formato. Y en este caso, como son líneas, vamos a cambiar nada más el contorno de la forma. Elegimos algún otro color. Y lo mismo realizamos con las demás. Elijo la línea y en contorno de forma cambiamos entonces ahí el color. Esta vamos a poner de color morado. Y entonces, de acuerdo a esta gráfica, podemos cambiar, que sea ya sea en filas o en columnas.
Si se dan cuenta, quedó al revés. Aquí abajo tenemos los parciales y arriba tenemos a los alumnos. Entonces vamos a darle clic aquí en este botón. Bueno, está desactivado. Tendríamos que cambiar nuevamente los datos. Por el momento vamos a dejarlo así como está para no volver a hacer el video. Entonces tendríamos que colocar los datos de distinta manera. Nada más vamos a abrirlo para ver nuevamente cómo debieron de haber quedado. Entonces, en este caso, los parciales deberían de quedar aquí y los nombres de los alumnos deberían de quedar acá arriba. Vamos a ver si lo podemos modificar rápidamente. Bueno, vamos a dejarlo así como está para no perder más tiempo. Y bueno, este gráfico entonces ya debería de quedar como nos lo representa de esta forma. Vamos con el último gráfico. En este gráfico entonces me piden que realice una columna agrupada 3D en donde estamos utilizando o representando la utilización de dispositivos móviles. Y nuevamente nos dice que se consultó a los alumnos de informática sobre cuánto tiempo utilizan en cuestión de horas los dispositivos móviles. Entonces tenemos el nombre del alumno, la computadora, la tablet o el teléfono. Entonces vamos a capturar estos datos para ver que nos quede de esta manera nuestro gráfico. Nuevamente utilizamos este marco. Dijimos que era una columna agrupada en 3D. Vamos a aceptar. Y entonces ya tenemos aquí el gráfico. Únicamente tenemos que reemplazar nuevamente los valores que nos muestra. Entonces, en lugar de serie, nosotros vamos a poner el tipo de dispositivo del que estamos hablando. Sería entonces computadora. Vamos a ponerlo como PC, tablet o teléfono. Y en lugar de categoría vamos a poner el nombre de los alumnos. Ponemos a Samantha, Fernando y Andrea, Zoe. Bien, modificamos los datos de acuerdo al tiempo de horas que utilizan y nos dice entonces que en el primer caso es 2 horas, 1 hora y 5. Fernando sería 1 hora, 3 y 6 y Zoe 6, 1 y 4. Ya tenemos el gráfico, nuevamente nos sobró aquí una fila, entonces nada más recorremos nuestro rango y el gráfico queda de esa manera. Cerramos la ventana de Excel y nada más vamos a modificar el color de las barras para que me quede de esta forma. Si ustedes quieren utilizar algún otro color, bueno, pueden utilizar el que gusten. Entonces selecciono la primera serie y si se dan cuenta en automático se seleccionan las que corresponden al primer dispositivo. En este caso que sería PC, vamos aquí a formato y ahora vamos a cambiar el relleno. Entonces elegimos ahí el color, le doy clic a la siguiente y a la última. Y entonces ya quedó nuestro gráfico. Modificamos aquí el título, que sería móviles, y ya lo tenemos. Bien, en este caso entonces ya quedó nuestra presentación con los gráficos que habíamos propuesto. Y por último entonces vamos a realizar la parte de los hipervínculos. Entonces dijimos que en esta diapositiva lo que nosotros queremos hacer es que cuando yo le dé clic a esta forma me lleve automáticamente hasta donde está mi gráfico de discos duros que me tendría que llevar a la diapositiva correspondiente. En este caso sería hasta esta diapositiva. Posteriormente, para que yo pueda regresar, aquí puse esta forma donde también le voy a dar un clic y cuando le dé clic me tiene que regresar nuevamente a esta diapositiva. Para eso vamos a utilizar entonces hipervínculos. Los hipervínculos entonces de manera sencilla, una
Una definición es una herramienta que me permite ir hacia otro lugar, ya sea dentro de un mismo documento o a algún otro documento. Los hipervínculos se dividen en internos y externos. Internos es cuando dentro de un mismo archivo o documento puedo navegar, es decir, a través de diferentes secciones. Y un externo es cuando me va a llevar hacia otro documento o hacia un lugar que no corresponda al documento actual. Entonces vamos a ver cómo insertamos estos hipervínculos. Selecciono la primera forma, vamos a ir a la ficha insertar y entonces aquí elegimos el comando hipervínculo. Le damos clic y entonces aquí me va a mostrar las opciones que yo puedo utilizar para un hipervínculo a un archivo o página web existente. Esto sería un hipervínculo externo. Al lugar de este documento, que es el que yo voy a utilizar ahorita, puede generar un nuevo documento o puedo mandar un correo electrónico si tengo configurado el programa de Outlook. En este caso entonces vamos a ir a un lugar de este documento. Entonces en esta ventana me va a mostrar todas las diapositivas que tenga mi presentación. Por eso es importante que tengan un título para que yo pueda definir bien hacia dónde quiero ir. Entonces en este caso queremos ir a discos duros. Entonces vamos a buscar dónde está esa diapositiva. Es esta que tenemos aquí. Entonces le damos clic y le damos a aceptar. En ese momento ya quedó insertado el hipervínculo. Ahorita aunque le dé clic no funciona. ¿Por qué? Porque los hipervínculos únicamente funcionan cuando están en la presentación a pantalla completa. Si no estoy en pantalla completa, pues obviamente no va a funcionar, pero me puedo dar cuenta que un objeto tenga un hipervínculo. Si yo hago clic derecho sobre ese objeto, tengo la opción que dice quitar hipervínculo. En los demás no tiene, entonces si le doy clic derecho, esa opción no aparece. Pero desde aquí me puede decir que puedo insertar un hipervínculo en este objeto. Vamos a utilizar ahorita esta opción. Es lo mismo que si yo le diera insertar hipervínculo. Entonces vamos a darle clic aquí y nuevamente me tiene que llevar a un lugar de este documento. En este caso me tiene que llevar a la gráfica de calificaciones. Entonces aquí la buscamos en nuestras diapositivas y es esta que tenemos aquí. Le damos a aceptar y lo mismo vamos a hacer con las demás. Vamos ahora con comida, insertar hipervínculo, buscamos nuestra diapositiva, damos a aceptar y por último móviles. Vamos a hipervínculo y seleccionamos la diapositiva. Ya todas tienen entonces hipervínculo. Y vamos a insertarlo de una vez en esta flecha. Entonces esta flecha me tiene que regresar hasta esta diapositiva. También vamos a insertar un hipervínculo y entonces es aquí. Me tiene que llevar a ejemplos. Le damos a aceptar y en cada una de esas diapositivas hacemos lo mismo. Y la última. Bien, ya todas tienen hipervínculos. Vamos a ver que funcionen. Entonces vamos a ir a pantalla completa, ya sea que nosotros presionemos F5 o le demos clic en este icono que tenemos aquí para que inicie la presentación a pantalla completa. Vamos a darle clic y entonces, si nos damos cuenta, inicia desde la diapositiva donde yo estaba posicionado. Bien, se supone que si le doy clic aquí me tiene que llevar a la diapositiva que yo le llamé menú. Vamos a darle clic y ya nos trajo hasta este menú. Quiero ir a la diapositiva donde me muestra el gráfico de discos duros. Le damos un clic y automáticamente me lleva hasta esa diapositiva. Regreso al menú. Ahora vamos a ir a móviles. Me muestra mi gráfico. Regresamos. Vamos a calificaciones. Y por último, revisamos el de comida. Entonces, ya vimos que sí funcionan los hipervínculos. Ya desde aquí puedo terminar la presentación. Presionamos Escape. Y entonces nuestra práctica ya quedó terminada. ¿Sí? De esa manera entonces es como nosotros vamos a trabajar este archivo
que nuevamente les repito, ya se los dejé ahí adjunto a la actividad que está en la plataforma. Entonces espero que lo trabajen y que lo envíen. Si hay alguna duda, algún comentario, bueno, pues ahí en la plataforma podemos hacerlo, ya sea a través de algún mensaje o algún comentario que ustedes dejen. Y bueno, pues una disculpa aquí en el gráfico, que aquí nos tardamos. Este gráfico pusimos los datos de manera incorrecta, pero bueno, ya es tarde. Ya estamos haciendo este video de rápido, pero es para que ustedes tengan un mejor reforzamiento en las actividades que estamos realizando. Por último, comentarles que no dejen de entrar a la plataforma y de estarla revisando, ya que constantemente nos están solicitando información y pues sabemos que es un poco difícil estar trabajando de esta manera, pero pues bueno, tenemos que adaptarnos a cómo se están dando las circunstancias. Entonces, si ustedes nos apoyan a trabajar de esta manera, pues se les va a hacer tanto más sencillo a ustedes como a nosotros. Espero que el video les haya servido y pues cualquier duda estamos al pendiente. Que tengan buen día.